que es una forma, pues podríamos decir un poco más eficiente de llamar la atención de aquellos que se salen a comer su torta, que vienen por un refrigerio, que pueden llegar 15 minutos tarde a su clase para escuchar un poco, para todos aquellos que van pasando, que se interesen un poco, unos minutos. Este evento es para ustedes. Estamos ante un proceso muy importante, lleno de muchas irregularidades, torpezas, golpes bajos. Entonces consideramos que es desinformación, noticias falsas. Entonces pensamos que siempre es importante en la universidad crear espacios de debate, de discusión. Nos interesa también, así como nos interesa que ustedes se abran un poco el panorama con las opiniones de diferentes profesores que se han dedicado a esto, también nos interesa conocer lo que ustedes piensan de todo este proceso. Nos sentimos muy contentos de estar, les confieso que es la primera vez que estamos aquí al aire libre y me siento muy a gusto, muy contenta, muchísimo mejor que en un auditorio. Y no nos quedó mal, ¿no? Y como en la mañana no llueve, pues eso nos ayuda mucho. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empezamos, le damos la palabra al profesor Javier Melgoza. Él es profesor de Sociología y bueno, pues le pasamos la palabra. Ok, bueno, buenas tardes a todas, todos. Agradezco la invitación que me hicieron los amigos, colegas del Departamento de Economía para participar en esta mesa, en este conversatorio, dejando de antemano que el agradecimiento es doble porque yo no soy especialista en temas electorales. Soy en ese terreno tan ignorante como muchos en este país, pero sí quisiera comentar algunas reflexiones que me surgen como ciudadano, como profesor universitario, sobre lo que implica este proceso electoral y hacia dónde apunta, qué podemos hacer, qué podríamos nosotros reflexionar en ese sentido. Yo quisiera hablar no tanto de los candidatos, podemos hacerlo un poco más adelante, pero yo quisiera destacar al menos 5 temas, 5 puntos que tienen que ver con lo que yo llamo las condiciones en las cuales se realiza este proceso electoral. Y son 5 condiciones que seguramente ameritan una reflexión profunda y que probablemente lo que se desprenda de la reflexión de estos 5 puntos puede orientar nuestras preferencias electorales. Primero, y menciono los 5 puntos y luego trataré de desglosarlos brevemente. No contamos con mucho tiempo, así que seré 15-20 minutos, ok. Entonces, el primer punto que quiero mencionar es el tema de las reglas y la legislación electoral. Las reglas del proceso y la legislación. El segundo, el tema de los dineros, el tema del presupuesto. El tercer punto que les quiero plantear tiene que ver con la elección de los candidatos dentro de cada partido, dentro de cada coalición, dentro de cada alianza. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Cómo se ha llevado? El cuarto punto es el contenido de las campañas a través de lo que yo llamo el pragmatismo partidista. Y en quinto lugar, las condiciones en las que se ha desenvuelto las campañas electorales hasta la fecha. Y me quiero referir principalmente al tema federal, ¿no? Las campañas federales. Entonces, esos serían los 5 puntos que yo quisiera comentar. Primer punto, el tema de las reglas, la legislación, el orden jurídico, etcétera. Yo quiero partir de una constatación. La legislación que regula el proceso electoral en nuestro país está armado única y exclusivamente por los partidos políticos. Son legislaciones diseñadas por los partidos políticos, sin intervención de los ciudadanos. Esta determinación de origen nos da como resultado que la legislación vigente presenta una dificultad estructural para poder encauzar candidaturas independientes. Estas legislaciones
o esta legislación imposibilita, dificulta de manera tremenda la hechura y el poner a caminar candidaturas independientes. Ya lo vimos, por ejemplo, con el caso de los candidatos independientes a la presidencia, muchos problemas, cuestiones de legislación vigente que son absurdas. Por ejemplo, la legislación vigente pide que los candidatos independientes a la presidencia tengan cierta representatividad a nivel nacional, que cubran cierto número de apoyos en cierto número de entidades federativas. Eso es absurdo. Probablemente un presidente puede ganar la presidencia únicamente con los votos del DF y el Estado de México, y ya. ¿Por qué deben tener representación los independientes en Tlaxcala o en Baja California o en Campeche? No tiene sentido. Son candados que dificultan la participación independiente de los ciudadanos para postularse a puestos de representación popular. Los órganos que llevan a cabo todo el proceso electoral también están partidizados. Están distribuidos los integrantes de estos órganos a partir de filias, fobias, lealtades o deslealtades partidarias. Y esto lo menciono para los dos institutos más importantes que toman partido, que juegan en estos procesos: el Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral de la Federación, Tribunal Electoral de la Federación, el TRIFE. La selección de quienes integran el INE y el TRIFE es una selección que realizan los partidos a través de las cámaras de diputados y de senadores. Esto da como resultado, entre otras cosas, que las reglas y la legislación vigentes pues obstaculizan, cierran, ponen trabas indebidas a una participación ciudadana que puede y debe ser un motor fundamental para enriquecer estos procesos. A pesar de esto, contamos con experiencias exitosas de participación ciudadana y de candidatos independientes. Uno muy emblemático, probablemente todos lo han escuchado, es el caso del actual candidato a la senaduría por el estado de Jalisco, el señor joven Kumamoto, que ha desplegado un trabajo muy interesante, pero lo ha hecho a contracorriente. Lo ha hecho a contracorriente, a pesar y en contra de lo que los partidos políticos determinan en esta dirección. Entonces tenemos el tema de las reglas y hay muchos otros temas, simplemente menciono algunos para poder suscitar una discusión o reflexión colectiva, que es el objetivo de esta reunión. El segundo tema es el de los presupuestos. Los presupuestos para los procesos electorales son tremendamente desmedidos. No tienen parámetros. Si los comparamos con lo que ocurre en otras latitudes y con lo que ocurre en países de primer mundo, países ricos, con excedentes financieros importantes, pues nosotros estamos muy por encima de todo eso. Somos un país con muchas carencias, con muchas limitaciones, con presupuestos acotados, ajustados, limitados, y a pesar de eso gastamos no mucho, sino muchísimo en estos procesos electorales. Les doy algunos datos para ilustrar lo que estoy mencionando. Para este año, para 2018, 9 partidos políticos van a gastar más de 2.148 millones de pesos para gastos de campaña, solo para eso. Esto significa que el presupuesto de los partidos para las campañas creció más de 22% en 8 años. Esperemos que algún día las universidades, digamos, en 10 años nuestro presupuesto creció 22%. Lo que hemos tenido en otras instituciones como la UAM ha sido un estancamiento o pérdida en el presupuesto durante periodos como el que estoy ahora mencionando. Los candidatos independientes podían acceder a una bolsa, ya no hasta este momento está pues muy cuestionado el tema, de 43 millones de pesos. Pero más aún, esto es lo que van a gastar los partidos en periodo electoral, en las campañas. Los partidos durante este año, para sus gastos ordinarios, es decir, para pagarle a sus trabajadores la gasolina, el teléfono, la luz, la renta, etcétera,
En conjunto van a gastar más de 6.702 millones de pesos. Si sumamos estos gastos ordinarios con los gastos de campaña, pues tenemos una cantidad tremenda, una cantidad exorbitante, una cantidad que rebasa los 8.800 millones de pesos. La UAM tiene un presupuesto aproximado de 5.000 millones de pesos al año, que sirve para atender a 50.000 alumnos, que sirve para los sueldos, salarios y prestaciones 3.200 profesores, 4.500 trabajadores, etcétera. Lo que tenemos aquí es un presupuesto de 8.800 millones para los partidos políticos. Por ejemplo, el PAN va a recibir este año 827 millones de pesos para sus gastos, más 413 millones para las campañas. El PRI recibe 1.094 millones de pesos para sus gastos cotidianos y va a recibir 547 millones de pesos para la campaña del señor Mid y otros candidatos. Las cantidades son exorbitantes, injustificadas. ¿Quiénes deciden esta lana? ¿Quiénes deciden este presupuesto? Los partidos políticos. Hay una norma constitucional que establece que se ejercerá tal cantidad de dinero por votante registrado en el Registro Federal Electoral y se le aplica un factor con base en la UMA, la unidad de medida actualizada, y le resulta esta cantidad. Es inconcebible en un país con tantas carencias, con tantas necesidades. A esto le podemos agregar que los partidos pueden recibir financiamiento por los militantes, por simpatizantes, por autofinanciamiento, por rendimientos financieros, por fideicomisos y muchas otras puertas de acceso para el presupuesto de los partidos. O sea, no se agota ahí la chequera de los partidos. Pero no solamente los partidos tienen este dineral. El Instituto Nacional Electoral en este año tiene asignado un presupuesto de 24.215 millones de pesos, es decir, 3 veces más de lo que acabo de comentar. Lo que reciben los partidos para sus gastos normales, más lo que reciben para las campañas, sumamos todo eso, lo multiplicamos por 3 y es lo que recibe el INE. Si nosotros vemos tan solo la lista de los salarios autorizados en el Instituto Nacional Electoral, nos vamos de espaldas. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral gana más que el presidente de la República, gana mucho más que el presidente de la República, del orden de 280,000 pesos mensuales. El INE está recibiendo en este año 34% más de lo que recibió hace 6 años, cuando también hubo elecciones. La inflación en esos 6 años no fue de ese orden. O sea que se asigna presupuesto al Instituto Nacional Electoral ya tiene mucho, pues se le asigna más por encima de lo que puede implicar el efecto inflacionario. Si nosotros redondeamos todas estas cifras, nos encontramos con que las elecciones federales para este año nos van a costar, a todos los que estamos aquí presentes y todos los que pagamos impuestos, nos van a costar más de 28,000 millones de pesos. Es el presupuesto de 5 o de 6 años de la UAM, por ejemplo. Y aún hay más. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene también un tremendo presupuesto que se acerca a los 4,000 millones de pesos. La pregunta es, ¿la democracia es compatible con este ejercicio desmedido de los dineros públicos? ¿O la democracia necesariamente tiene que costar esto? Los procesos electorales únicamente pueden funcionar con este derroche presupuestal en un país con tantas carencias, en un país donde solamente el 7-8% de los jóvenes pueden acceder a educación superior. ¿Por qué? Porque no hay lugares.
Segundo tema, presupuesto. Tercer tema, las elecciones internas en los partidos. Nosotros esperaríamos que en estos procesos electorales encontremos candidatos seleccionados por sus partidos o seleccionados por las coaliciones o alianzas que cumplan con mínimos de principios democráticos. Pero lo que nosotros nos encontramos es que esas candidaturas, todas las principales candidaturas, fueron armadas, diseñadas y construidas más allá de los ordenamientos internos de los organismos partidarios. Todos sabemos cómo se seleccionó al señor Mid para ser candidato del PRI, del Verde y del PANAL. Fue una decisión unipersonal. Fue la decisión del señor que piensa que el POLI tiene 500 años de existencia. Así se las gasta. El candidato del Frente, el señor Anaya, fue seleccionado a partir de un acuerdo popular, donde el acuerdo básico fue: Anaya del PAN va por la presidencia, Barrales del PRD va por la jefatura de la Ciudad de México. Y fue un reparto popular donde los ciudadanos o los militantes de los partidos integrados en estas coaliciones o alianzas no tuvieron posibilidad de participación o de juego. El gran enojo, la gran molestia probablemente justificada de la señora Margarita Zavala tiene origen en este punto. ¿Cómo se seleccionó las candidaturas en el frente encabezado por el señor Ricardo Anaya? Y en el caso, el tercer candidato importante para la presidencia, el señor López Obrador, ¿cómo se seleccionó? Se seleccionó mucho antes de cualquier banderazo de salida de todo este proceso electoral. ¿Quién se atrevió a mencionar la posibilidad de que también quería contender por esa posibilidad? Nunca, no lo hubo. Tenemos candidaturas oscuras, tenemos candidaturas poco claras y tenemos candidaturas que en el fondo no respetan ni siquiera los principios de selección que los propios partidos se autoimponen. Los partidos deciden cómo seleccionar a sus candidatos, pero ni siquiera ellos a sí mismos respetan este ordenamiento. Junto con este tema de las candidaturas aparece el tema muy importante en estos momentos de lo que yo llamo el pragmatismo partidista. Hoy día tenemos en competencia tres grandes bloques. Por un lado el bloque que encabeza el PRI, por otro lado el bloque que encabezan el PAN y el PRD, y por otro lado el bloque que encabeza el partido Morena. En todos ellos, salvo su mejor opinión, yo no encuentro la mínima coherencia ni política, ni ideológica, ni programática. Esas alianzas en lo político son una mezcolanza, en lo ideológico son un batidillo y en lo pragmático lo que les interesa es simplemente acceder a puestos de poder, porque no sustentan estas agrupaciones políticas con motivos electorales en fundamentos de política pública coincidentes. ¿Qué tiene de coincidente Morena con el PES? Ideológica, programáticamente o políticamente. No lo hay. Nosotros podemos ir a los documentos oficiales. ¿Qué tienen de coincidencia ideológica o programática PAN y PRD? Una derecha como la conocemos y una izquierda que es como muchos de aquí de la Ciudad de México la hemos conocido. Es decir, lo que tenemos son políticas de alianzas en este proceso electoral con profundas contradicciones, con contradicciones estructurales, contradicciones de fondo, en donde de manera particular esa contradicción se presenta con mucha fuerza en el caso del frente que encabeza el señor Ricardo Anaya y en la alianza encabezada por el partido Morena, ¿no? Lo que tenemos ahí es un pragmatismo partidista en donde los intereses de definir políticas públicas aparecen en segundo término, porque lo primero es obtener la posición.
y después de la posición a ver qué es lo que se hace. Y por último, quinto tema que quisiera mencionar.